Muy buenas, soy Charlie Hoyos y esto es Magnates del Ladrillo. Inflación, inflación, inflación. ¿Cómo están los propietarios gestionando esa subida imparable de los precios de absolutamente todo? ¿Sabías que el gobierno se está cebando con nosotros, con los inversores, con los magnates del ladrillo, cargándonos con toda la culpa de las subidas de precios generalizada de la economía española? ¿Sabías que gracias a las decisiones de los políticos en materia de vivienda, somos nosotros quienes más estamos pagando los platos rotos y que cada día, ojo con esto, que cada día que pasa estamos perdiendo dinero y poder adquisitivo con nuestras inversiones? ¿Sabías que se nos está privando del derecho de propiedad? Te lo cuento con todo detalle en el episodio de hoy y quédate hasta el final porque te traigo 4 tips, consejos o recomendaciones, como quieras llamarlo, para protegerte y que no seas tú el pardillo de turno que pague las consecuencias de la inflación con tus inversiones, que pagues las decisiones de los políticos o, lo que es lo mismo, impide que toda esta situación te aleje de conseguir tu libertad financiera. España cerró el 2022 con una inflación media del 8,4%, hecho inédito que no se veía desde 1986. Y este año, 2023, tampoco pinta mucho mejor, porque estamos en cifras de inflación en torno al 5 o 6%, que no quiere decir, por supuesto, que ya no haya inflación o que se esté desvaneciendo, sino que siga habiendo inflación, y muy alta por cierto, y que los precios incrementan a un ritmo más bajo. Pero insisto, siguen incrementando. Y por cierto, esa inflación es acumulativa, de manera que lo que costaba 100 euros en 2021 pasó a valer 108 en 2022 y en 2023 ese 5 o 6% se aplicará sobre los 108, evidentemente, y no sobre los 100 base de 2021. La inflación ha azotado todas las economías del mundo y absolutamente todo ha subido de precio en 2022. El aceite 31,5%, la leche 31%, huevos 27%, pan 15%, la carne 14% de media, fruta fresca 12%, hortalizas y legumbres 10%, gasolina 15%, diésel 31%, electricidad casi el doble que en 2021 y hasta las empresas públicas como Correos también han incrementado sus precios. 20% en envíos nacionales, 10% en internacionales y 7,1% en cartas y postales. Insisto, todo ha subido. Supermercado, gasolineras, etcétera, etcétera. Pues nada, vamos a limitar los precios y con esto acabamos. Pues no, la historia dice que intervenir los precios y limitarlos no es sostenible, ¿vale? De ahí las políticas de los bancos centrales de encarecer el precio del dinero, pues para que se congele un poquito la demanda y acaben por bajar los precios de manera natural, ¿no? Es decir, que actúe el mercado y no un ente regulador. Ahora bien, te digo yo que me río de la reducción del 0,20 euros por litro de gasolina que tomó como medida extraordinaria el gobierno. Y me río de la medida porque ellos van a porcentaje. Me explico, si aproximadamente entre el 50 y el 54% del litro de gasolina son impuestos, el efecto inflación ha supuesto mucho más que 0,20 euros por litro. Fíjate, ¿por qué no bajar esos impuestos? Y listo. ¿Por qué en vez de pagar un 50-54%, queridos políticos, por qué no lo dejáis en un 21, en un 15, en un 10? Porque sería lo más sencillo. Y que sí depende de las políticas de gobierno, no el tema de los precios de los barriles, de la demanda, de la producción, etcétera, ¿no? Porque los impuestos sí que dependen de nuestro gobierno. Pero claro, no les interesa y no estará nunca dentro de sus políticas fiscales. Piensa que como Hacienda va a porcentaje, la inflación es un gran negocio para ellos. Y digo ellos, porque se lo comen los políticos de turno. Así que, ¿crees de verdad que van a hacer algo para que tú te rasques menos el bolsillo al repostar tu vehículo? Ten siempre presente que tú como ciudadano cebas el cerdo que otro se come. Vale, inflación por todas partes. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda? Pues bien, los precios de vivienda, ¿no?, de las compraventas, se encarecieron un 7,1% de media. Fíjate, el mayor aumento, el mayor incremento en los últimos 15 años, desde la crisis anterior. Los precios del alquiler para los nuevos contratos suben de media un 8,4%. ¿Y las hipotecas a tipo variable? Pues fíjate, se llevaron la peor parte, porque subieron cerca de un 50% en 2022. Como te decía al principio, aquí ha subido todo, menos los ingresos, claro. Bueno, mentira,
¿Sabías que el Congreso de los Diputados aprobó a finales del año pasado, a finales del año 2022, subirse el sueldo un 2%? Hay que decir también que inicialmente plantearon un 3,5% de subida. Ya sabes, como truco psicológico para que ese 2% no sonara tan descabellado. Y encima parece que te hacen un favor. Qué curioso y qué divertido. Se suben el sueldo por el maravilloso trabajo y teatrillo diario en el Congreso, que es más propio de un capítulo de Salsa Rosa, por cierto. Se suben el sueldo por haber batido en 2022 el récord de la mayor, esto es importante, haber batido en 2022 el récord de la mayor recaudación de la historia de la Hacienda española, con hasta 254.000 millones de euros. Un hurra por Hacienda porque superó todas sus expectativas en cuanto a escenarios. Piensa que solamente por IVA han ingresado un 20% más comparado con 2021. Claro, es lo que te digo, es el efecto inflación. Ellos ganan más dinero. Y este récord, por el que tanto celebran, de tan orgullosos se sienten, ¿no? La ministra María Jesús Montero, para mí tiene otra interpretación. Es algo así como, este ha sido el año de la historia, nosotros como políticos, nuestro gobierno, que ha robado más dinero a los españoles. Y por ello nos vamos de cena y lo celebramos. Ole ya. Ellos mismos aprueban las subidas de sus propios sueldos. Y digo yo, ¿por qué no someten esa subida salarial, esa decisión, a referéndum? Democracia lo llamaban. Lo más divertido es cuando dicen que PP y Vox votaron en contra. También es de risa, porque aunque voten en contra, la medida saldría para adelante. Y los diputados de PP y Vox también se lo llevan muerto. Así que menos teatrillo para cazar votos, porque absolutamente todos los diputados querían esa subida de sueldo. Es en la única propuesta, en la única decisión que realmente todos estabais a una, todos estabais de acuerdo. Si nuestros queridos políticos trabajaran en esa dirección de estar de acuerdo, de construir y no destruir, cuánto mejor estaría España como país. Y todos los ciudadanos, claro. Y parece poca cosa un 2%, pero si consideramos sueldos como el de Inés Arrimadas o Gabriel Rufián, que ya hablamos de casi 127.000 euros brutos, Íñigo Errejón, 109.000 euros, ese 2% supone entre 2.200 y 2.500 euros más cada año. Mira, un cálculo rápido. Si consideramos a los 349 diputados del Congreso, de la Cámara, estamos hablando de aproximadamente unos 600 o 700.000 euros anuales más a cuenta del contribuyente. ¿De verdad se merecen ese 2% de incremento? O mejor pregunta todavía, ¿acaso se merecen sus puestos y sus sueldecitos de 126.000 euros anuales? Lo que siempre digo, me da igual un partido político que otro. Hoy en día la mayor parte de los políticos van a pillar y hacen muy poco o nada para mejorar las vidas del contribuyente. Insisto otra vez, todo sube. Pero espérate que ahora viene lo más jocoso de la película. Y este es el motivo por el que he insistido tanto en todos los incrementos, tanto de precios de materias primas, de electricidad, del mercado de la vivienda, de los salarios de los políticos, porque es que ahora de verdad, ahora viene lo más jocoso, ahora viene lo más divertido y lo más increíble de todo este episodio de inflación. Bueno, pues con ese IPC del 8,4% anual en 2022, el gobierno ha tenido la lucidez de meter mano, una vez más, en la propiedad privada, imponiendo un límite máximo del 2% a la actualización de las rentas del alquiler de vivienda. Ya sabes que anualmente es conveniente, porque no es obligatorio, pero es conveniente, hacer revisión de contrato y en función de lo que diga el IPC, el índice ARCA o incluso el IGC, ¿no? El índice de garantía de la competitividad, pues eso subirá o bajará. Bueno, no, con el IGC nunca se bajaría la renta, sino que se incrementaría como máximo al 2% o se quedaría igual. Y ese 2% es simplemente casualidad con el límite máximo del 2%, no tiene nada que ver. Así que, aunque oficialmente el coste de vida haya subido un 8,4% en España, cuando hagas la actualización de esa renta de alquiler, no puede subir más del 2% que establece esta divertida norma. Y esto no es nuevo, sino que se aprobó en marzo de 2022 como, ojo, medida de carácter urgente. Y que tras prórrogas parece ser que se extenderá al menos hasta el 31 de diciembre de 2023. Y claro, como te puedes imaginar, los propietarios arrendadores están muy nerviosos con esta medida, y quizá tú eres uno de ellos, porque no solo
están pagando los platos rotos de las subidas de todo lo que te comentaba antes. Alimento, gasolina, electricidad, gas, seguros, ocio, un 50% más en hipoteca variable, sino que ahora tampoco pueden subir sus ingresos, con lo cual incurren en cuantiosas pérdidas con cada inmueble, que incluso hacen más que cuestionable la viabilidad de muchas inversiones. Y claro, así pasa, que según Idealista, un tercio de los inversores se lo pensará antes de invertir. No ya por el sobrecoste y reducción de la rentabilidad esperada, sino porque con la Iglesia hemos topado. Porque la clase política española, o las medidas de la clase política española, son tremendamente creativas. Son sorprendentes e inesperadas. Y trato de ser políticamente correcto o diplomático. Pero es que de verdad, menudas idas de olla que tienen nuestros dirigentes. Y es que en cualquier momento, la última estupidez o locura de determinadas medidas del político de turno pueden poner en serios apuros tus inversiones. Bueno, pero para que no cunda el pánico, que siempre hay fórmulas y como te he dicho, te las revelaré al final de este podcast. Piensa que todos los negocios han subido sus precios porque han subido los costes de materias primas y servicios. Pongamos el ejemplo de un restaurante de barrio que da desayunos, comidas, meriendas y cenas. Le han subido el aceite y la leche un 31%, o la carne un 15%. Así que, lo más lógico, si quieres sobrevivir, es que esos incrementos de coste queden reflejados en el precio final del menú que luego paga el cliente. Si el coste de vida sube, lo siento mucho y no es por ser usureros, pero sube para todos. Porque si ese restaurante decide absorber ese incremento de coste de vida y reducir sus márgenes, pues por ser tan generoso, por ser tan dadivoso, pues al final le tocará despedir camareros, verse en dificultades para pagar el local, la seguridad social o incluso cerrar el chiringuito porque los gastos se han comido su negocio. Y ojo, una cosa es ayudar a los demás y otra cosa muy distinta es convertirse en una ONG o ser bobo. Tú como propietario y arrendador no puedes ser un alma caritativa. No puedes absorber las subidas para beneficio, tranquilidad y bienestar de tu inquilino, porque entonces tu negocio de bienes raíces comienza a tener pérdidas. Al banco no le tiembla el pulso al subirte la hipoteca. O si quieres probar, prueba. ¿Qué te dirán? Es lo que hay. A mí me suben, yo te subo. Piensa que si el coste de vida sube un 8% anual, el coste de mantener tu inversión también sube de media un 8%, incluso más. Por lo que si solamente subes el alquiler un 2%, estás perdiendo un 6% en las rentas anuales por alquiler. Si tus ingresos anuales por una determinada vivienda son 10.000 euros, estarás perdiendo 600 euros anuales. Si tienes más de una vivienda, multiplica. Y ojo, porque no solamente un año, sino que ya hablamos de año y medio en principio. Vamos, que cada día que pasa eres más pobre y cada día que pasa estás más lejos de alcanzar tu libertad financiera, que muy probablemente es la razón por la que escuchas este podcast. Porque como muy bien dice Asbal, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, lo que está haciendo el gobierno es privar del derecho de propiedad a más de 2 millones de propietarios de vivienda en alquiler en España, sin ofrecer ningún tipo de compensación, algo que, por cierto, está en contra de lo que prevé la Constitución española. Así que Asbal está comprometida liderando y gestionando las reclamaciones de propietarios contra el Estado para negociar las compensaciones. Pues bien, como digo, el arrendador de vivienda, el magnate del ladrillo, está muy nervioso y desesperado. Y cuando uno está muy nervioso y desesperado, especialmente cuando hay pasta de por medio, pues uno hace lo que buenamente puede hacer. Y esto está haciendo que se origine un nuevo fenómeno en España, y es que se está invocando el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a diestro y siniestro. ¿Y en qué consiste ese artículo 9 de la LAU? Pues que cada vez más propietarios buscan la manera de recuperar sus viviendas antes de que finalice el contrato de alquiler de vivienda habitual. Lo que dice este artículo es que los propietarios tienen derecho de alegar la necesidad de rescatar su vivienda, bien para uso propio, o de padres, hijos o hermanos, o incluso para cónyuge en supuestos de sentencia firme, de separación, divorcio o de nulidad matrimonial. Ojo, siempre y cuando haya transcurrido el primer año de contrato y la causa, ojo, esto es lo importante, debe ser cierta y acreditada. Preguntas. ¿Se puede recuperar la vivienda de manera legal invocando este artículo 9? Sí. ¿Se está invocando la necesidad de vivienda de manera legal? Pues en muchos casos, no. Te lo explico.
Se está aludiendo una necesidad de recuperar la vivienda para uso propio, cuando en realidad lo que se busca es recuperarla para alquilarla a precio de mercado, es decir, a un precio superior, o venderla para capitalizarse. Y como siempre, allí donde hay noticia, allí están los medios. Así que no han tardado en hacerse eco de esta situación y muchos los llaman caseros tramposos. Pero de verdad, habría que reflexionar mejor y extraer otros puntos de vista. ¿No es acaso pura supervivencia contra un gobierno que muchos tildan de comunista y tentes absolutistas o tiranos? Se podría decir que es un acto de supervivencia y contrapicaresca para luchar con la picaresca del gobierno de querer cargarse a los inversores con esa ficticia limitación del 2% anual. Insisto, ¿es esa maniobra de tramposos? ¿O quizás es más tramposo jugar con la propiedad privada e inversiones de los demás y limitar los precios al 2% cuando absolutamente todo ha subido, incluso los sueldos del Congreso de los Diputados? Pero claro, si luego ese inversor no puede pagar sus gastos e hipotecas, que sí han subido más de un 2%, pues mira, que se arruine. Ya se le expropiarán sus bienes, bien por parte del Estado o por parte del banco. No olvidemos que la mayoría de los arrendadores en España son pequeños propietarios y que quienes invocan este artículo 9, aunque sea legal, no te digo que no, lo hacen por necesidad. Porque si los costes de explotación y las hipotecas han subido, ya te digo yo que muchos están en serias dificultades económicas. Solo tienes que dejar de ver los medios periodísticos cuyas agendas son marcadas por el gobierno y documentarte a través de otras fuentes independientes y más realistas. Pero ya sabes que en España las necesidades de los propietarios nunca se tienen tanto en cuenta, bueno, ni se tienen en cuenta, ni mucho menos como las necesidades de los inquilinos jetas o morosos profesionales que si acuden a servicios sociales y les dan el visto bueno, date por jodido. No estoy diciendo con esto que todos los inquilinos sean unos jetas o morosos profesionales, pero sí que es cierto que hay muchos, y desafortunadamente cada día más. Ahora bien, como digo, esto no es algo legal de hacer, no lo estoy defendiendo, porque si se invoca la necesidad de vivienda, pero luego se vuelve a alquilar o se vende, y el inquilino te pilla, puedes tener problemas pero que muy serios. Porque si la vivienda no es ocupada por esa persona en el plazo de 3 meses, el arrendatario podrá denunciarte, llevarte a juicio, y es que el inquilino podrá decidir entre si bien volver a la vivienda alquilada por un nuevo periodo de hasta 3 años, con las mismas condiciones contractuales, más una indemnización que deberás pagarle por los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la ocupación, ¿no? Imagínate, logística, la nueva vivienda en la que ha estado, un hotel, etcétera. O sea, puede ser muy cuantioso. Y la segunda posibilidad es que si el arrendatario prefiriera pues no regresar a esa vivienda, tendría que ser indemnizado con una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar 3 años. Claro, además de costas por el procedimiento legal, ¿no? Costas de abogados, etcétera. Vamos, que la broma puede salir mucho más cara que el dinero que estás dejando de ganar por no subir todo el IPC. Ahora bien, hay muchos que se están arriesgando. Allá cada uno. Pero de verdad, lo que no se puede hacer es cargar al propietario con la responsabilidad de la inflación y de la falta de oferta en alquiler en España. Porque al igual que el gobierno está atentando contra la propiedad privada y no pasa nada, pues el inversor lucha por lo que es suyo. E insisto, que muchos propietarios se encuentran en situaciones económicas y personales muy delicadas. Y llegamos al final del episodio de hoy, pero no sin antes dejarte los 4 tips, ideas o recomendaciones que te prometía para que puedas llevar a mejor puerto esa maldita limitación del 2%. La primera idea es que no juegues ni te busques problemas con la ley de arrendamientos urbanos ni con tu inquilino al invocar la necesidad de vivienda si no procede. Es decir, seamos legales. No hagamos trampas. Y si lo haces, ten en cuenta que puedes llegar a pagar entre abogados, costas judiciales e indemnizaciones cifras que rondan los 10.000 euros, por ponerte un ejemplo. Si eres un pequeño propietario, hablamos de menos de 10 viviendas, si en vez de leer las noticias y periódicos lees el BOE con esta medida, verás claramente que si no hay oposición por la parte arrendataria, sí puedes subir el porcentaje que corresponda de IPC. Es decir,
más de ese 2%. Pero si eres un gran tenedor, más de 10 viviendas, entonces no te queda otra que respetar ese límite del 2%. La tercera idea es que si ya tienes la vivienda vacía o estás pensando en invertir en un inmueble, puedes valorar dos subideas. La primera es alquilar bajo el régimen de alquiler por habitaciones, que no solo te estará dando una rentabilidad extra, sino que no existirá cabida para ese límite máximo del 2%, ya que este tipo de alquileres no están regulados por la LAO, sino por el Código Civil. Y la segunda subidea es que hagas un alquiler vacacional, siempre que puedas hacerlo con los activos que tienes, y lo hagas de manera particular o a través de Airbnb. Y la última de las ideas, la cuarta idea, es que si esa negociación no llega a buen puerto, ten muy presente que ASBAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, puede llevarte la reclamación patrimonial contra el Estado por pérdida de rentas por ese límite del 2%. Y ahora sí que sí, llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que eres un magnate de ladrillo, así que actúa con astucia y legalidad para que no seas el último eslabón de la cadena que pague los platos rotos de la inflación y de las decisiones del politicucho de turno. Y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz. Que tu libertad financiera está cada vez más cerca. Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso, sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia y amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena, estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com, donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo, además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes, protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera y de esta cumplir tus pasiones y objetivos de vida, y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad. No hay más oportunidades. Y ahora sí que sí, hasta pronto, mi querido magnate ladrillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y que seas muy feliz.